¿Qué tal, célula? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, nuevamente encontrándonos por este medio y continuando un poco con lo que veíamos la semana pasada con el tema de la esperanza. Quiero compartirles esta semana de que no estamos solos en la aflicción. Y en Juan 16, 32 al 33, Jesús nos dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba consciente que en algún momento de su vida se quedaría sin la compañía de los discípulos y otras personas, pero realmente no estaría solo porque el Padre siempre lo acompañaría. A veces sentimos también nosotros que estamos sin compañía, nos faltan los hijos, los amigos y hasta hermanos de la iglesia, pareciera que nos abandonan, pero simplemente no sentimos su presencia. No estamos realmente solos, porque el Padre está con nosotros. No debemos ver lo que perdemos, sino lo que seguimos teniendo. Si nos lamentamos y decimos, ¿quién nos podrá defender ahora? Significa que no nos hemos dado cuenta que tenemos el consuelo del Padre, que nunca nos abandona. Jesús nos hace ver esto para que tengamos paz. Imitemos la actitud del Señor y no veamos la aflicción, sino el triunfo que podemos lograr en Cristo Jesús. En la vida tendremos dificultades por hacer lo malo y por hacer lo bueno. Eso es inevitable. La vida en Cristo es difícil, pero sin Él es imposible. Podremos tener aflicción por fumar y también por dejar de hacerlo, por hacer negocios lícitos o por hacer trampas, por decir la verdad o seguir mintiendo, por dejar al amante o tener una doble vida. La aflicción es segura. La cuestión es elegir tenerla por la razón correcta. Los inteligentes hemos escogido tener aflicciones por hacer lo bueno, porque lo malo, además de afligirnos, nos lleva al infierno. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 8, 16 al 18. Lo pueden leer en su casa, así no lleva tanto tiempo. Esta palabra nos alienta al recordar que no todo es padecimiento, porque también seremos glorificados. ¿Lo vemos? En la vida hay que sumar y restar, ya que la ganancia es la diferencia entre lo malo y lo bueno. Si no hubiera algo malo, no podríamos ver lo bueno. Pablo habla como Jesús porque piensa en lo negativo, pero al final prevalece lo positivo, la compañía del Padre, la gloria venidera. Pongamos nuestros ojos en la promesa del futuro que viene, porque hay una gloria que se manifestará en nosotros. Nosotros decidimos lo que vemos en la vida y debemos descubrir que jamás seremos fortalecidos si ponemos atención a la debilidad y no nos enfocamos en la promesa. Cuando estamos pasando una dificultad, no preguntemos por qué pasa, sino por qué no habría de sucedernos. No nos quejemos preguntando la razón por la que afrontamos problemas, ya que el mismo Hijo de Dios tuvo que enfrentarlos. Si cuestionamos lo malo, también deberíamos cuestionar cuándo nos sucede algo bueno, pero no lo hacemos. Si algo positivo viene, no preguntamos, simplemente lo tomamos. Esa también debe ser la actitud frente a lo negativo, tomarlo y procurar salir fortalecido de la prueba. Recordemos que todo es un balance. Para ver el día debemos pasar por la noche. Para disfrutar del verano hay que sobrevivir el invierno. Para cosechar primero debemos sembrar. No nos quejemos cuando pasemos una época difícil. No deberíamos. Pongamos nuestra esperanza en el Señor que nunca nos abandona. Y después recordemos que nuestro destino no es el pesebre. En Lucas 2:7 nos relata que María dio a luz a su hijo en el pesebre. Y al leer esta escritura mucha gente cree que Jesús nació en un pesebre porque era humilde, pero no fue así. Lo bueno y agradable no te quita humildad.
Él fue humilde, pero no por eso nació en un lugar pobre. La razón es más sencilla, nació en un pesebre simplemente porque no había lugar en el mesón. Seguramente cuando José le dijo a María que no había encontrado alojamiento, ella le dijo, el niño está por nacer, no hay tiempo. Fue una emergencia, una situación fuera de lo previsto. Ella no dijo, nacerá en un pesebre para que aprenda a ser humilde. El destino de Jesús no era un pesebre, sino el trono a la derecha del Padre. Hay épocas de pesebre en nuestra vida, pero eso no quiere decir que ese sea nuestro destino. Muchas veces quisiéramos que nuestros hijos nazcan en un mejor hospital o que estudien en un mejor colegio, pero a veces no hay otra. Así que mientras luchamos porque la situación mejore, los tenemos en el lugar que podemos pagar. María sabía que Jesús era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Ella no era una mala madre que deseaba darle una lección a su recién nacido. Este pasaje necesita una lectura razonable porque luego de esa manera se interpreta y nos puede llevar al conformismo y decirnos, como nací para maceta, pónganme en cualquier jardín o balcón. Tengamos cuidado con estas malas interpretaciones porque pueden dañarnos y no creceremos si no creemos que hay una mejor voluntad para todos. Muchos piensan que ser pobre es sinónimo de humildad y no es cierto. La humildad se lleva en el corazón, no en la billetera. Conocemos personas con dinero que son humildes y también hemos visto personas pobres que son orgullosas y arrogantes. Jesús, siendo el dueño de todo, era el más humilde y lo demostró con su obediencia al Padre, no al nacer en un pesebre. Algunos dicen que fue pobre porque no tuvo propiedades, pero decimos que es el dueño de todo cuanto existe, del oro y la plata. Así que siendo el dueño de todo, tuvo todo. Y caminó con tanta seguridad por el mundo porque sabía quién era, qué tenía y quién lo acompañaba. Lo mismo debemos hacer. Nuestro destino es estar sentados junto al Padre, esa es su voluntad. Somos vencedores y cualquier circunstancia adversa debemos verla como una etapa que es necesario superar. Los recién casados y recién graduados no deben ver esa etapa como su destino, sino el futuro de éxito y prosperidad que construirán y que inicia en ese momento. Jesús nació en un pesebre, pero no se quedó ahí. Debemos crecer en sabiduría. De acuerdo a Lucas 2:40, nos cuenta que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Tenemos el deber de crecer y llenarnos de sabiduría. Cada etapa debe alimentar nuestra experiencia y superarla si fue mala o buena o mala. Hay que aprender de lo que nos sucede. No podemos quedarnos igual después de lo que vivamos. Es necesario olvidar lo negativo para que no se repita y mejorar lo bueno para que lo venidero sea aún mejor. Al final, el peor pecado es peinar canas y no ser sabio. No pasemos la vida simplemente esperando la muerte. Aprendamos de nuestros éxitos y fracasos. Anotemos los aciertos y errores, porque la sabiduría es recompensa y la necedad es castigo. Fijémonos en 1 Timoteo 4:12 cómo nos advierte. Reconforta poder tomar a nuestros hijos para sembrar palabra y motivación. Enseñarles a confiar en Dios y hacer de su fe el recurso más valioso. La Biblia dice que los jóvenes son ejemplos de la iglesia. Si ellos están listos para las tinieblas, también lo están para la luz. Si están listos para seguir a Satanás, también están para seguir a Jesús. Si ya pueden tatuarse, también pueden dejarse marcar por el sello del Espíritu Santo. Si están listos para el pecado, también lo están para la santidad. Todos adolecemos cuando tenemos actitudes inmaduras. Es penoso ver a un hombre adulto de más de 40 años, caprichoso, y los jóvenes deben ser llamados virtuosos con talento, personas a quienes hay que motivar para que sean adultos exitosos. La palabra juventud en el original significa principio, primeros tiempos, es decir, que no solamente se refiere a una edad, sino a los comienzos en cualquier momento de la vida. Es el momento cuando se inicia una carrera o un matrimonio sin importar la edad que tengas. Nadie debe tener en poco los primeros pasos en la vida con el Señor, aunque lo hayas recibido a los 45. El mensaje es que debemos ser ejemplo desde el inicio.
demostrando que tenemos la actitud correcta. El consejo para llegar a destino. 1 Timoteo 13 al 16, lean el consejo. Ocupémonos en buscar ser productivos. El mismo Jesús decía, escrito está, así que debemos hacer lo mismo. Planificar, ocuparnos de lo correcto para beneficiarnos y beneficiar a otros, porque una vida sin propósito para bien de otros no tiene sentido. Jesús sabía que en algún momento se quedaría sin compañía, pero mientras estuvo rodeado de gente buscó ser de bien para ellos, permitiendo que otros sacaran provecho de él. Ocupémonos de las cosas del Señor, no descuidemos el don y el talento que nos dio. Cuidémonos y aprendamos para ser beneficiosos a otros, porque eso significa que tenemos algo que ofrecer, algo valioso que otros necesitan y encuentran en nosotros. Ser utilizados es una bendición. Demos gracias a Dios por eso. Y leamos Hebreos 12, del 1 al 2, como nos aclara este concepto. Jesús no se quedó en el pesebre, sino que luego de obedecer y cumplir su misión, ocupó el lugar de más alto honor a la derecha del Padre. Aprendamos de su ejemplo, valoremos las cosas en su justa medida para verlas como son. La aflicción es momentánea. No se compara con la gloria venidera. Pongamos nuestra mirada en la meta. No nos demos por vencidos porque Dios tiene un buen futuro para vos y para quienes te rodean. Imitemos entonces la actitud del Señor y no veamos la aflicción, sino el triunfo que podemos lograr en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos luego en el Zoom y completamos con los comentarios. Dios les bendiga mucho.